Historia del profeta Elías. Elías, su llamado y los milagros durante la sequía. Imagina un Israel sumido en la oscuridad, un país gobernado por el rey Acab y su esposa Jezabel, quienes no solo lideraban un pueblo en decadencia, sino que, además, promovían la adoración a Baal, un dios falso. Las tierras de Israel estaban impregnadas de idolatría y pecado, y la gente había olvidado al Dios verdadero. En medio de este caos, surgió un hombre que cambiaría la historia de Israel para siempre: Elías, el profeta. Elías no era un hombre común. Venía de un pequeño lugar, Tisbe, en Galaad, un rincón apartado, pero su mensaje era claro y directo. Se presentó ante el rey Acab con una profecía aterradora: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con esas palabras, Elías declaró un juicio de Dios sobre la nación, un juicio que afectaría a todo el reino. La sequía que se desataría sería tan severa que Israel no vería lluvia durante 3 años y medio. Pero Elías no solo traía palabras de advertencia, sino también la oportunidad de experimentar el poder divino. Lo asombroso de esta historia es cómo Elías, en su obediencia a Dios, experimentó milagros que fortalecieron su fe y el mensaje que debía transmitir. Tras dar la profecía, Dios lo instruyó a ir a un arroyo cercano, el arroyo Kerit, donde, increíblemente, los cuervos le llevarían pan y carne para alimentarlo. En medio de la sequía, Elías estaba completamente dependiente de la provisión divina. La escena de un profeta que recibe alimento de los cuervos, unas aves impuras según la ley judía, muestra la magnitud del milagro y cómo Dios no está limitado por las normas humanas. Pero la sequía no solo afectó a Elías, todo Israel estaba sufriendo. Fue entonces cuando Dios lo envió a una viuda en Sarepta, una ciudad extranjera. Esta mujer, aunque no era israelita, había sido elegida por Dios para ayudar a Elías. Cuando Elías llegó, la viuda estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo, ya que no quedaba más comida debido a la hambruna. Sin embargo, Elías le pidió que le diera primero un poco de pan. La mujer, con fe, obedeció, y lo que sucedió fue un milagro aún más grande. Durante toda la sequía, la harina y el aceite nunca se agotaron, lo que les permitió sobrevivir. No solo eso, sino que, cuando el hijo de la viuda enfermó y murió, Elías oró y Dios lo resucitó, mostrando su poder sobre la vida y la muerte. Estos milagros no solo fueron señales de la provisión de Dios, sino también de su soberanía sobre la naturaleza, la vida y la muerte. A través de Elías, el pueblo de Israel comenzó a ver la mano de Dios en su vida cotidiana, a pesar de la desobediencia reinante. Pero lo que Elías no sabía era que el enfrentamiento más grande aún estaba por llegar, uno que pondría a prueba su fe y su valentía de una manera que nunca imaginó. Elías y el Monte Carmelo, la confrontación con Baal. Elías, después de haber presenciado el poder de Dios en los milagros que vivió, sabía que el momento de la confrontación con la idolatría de Baal había llegado. El pueblo de Israel, bajo el gobierno de Acab y Jezabel, había caído en la adoración de Baal, un dios de la tormenta y la fertilidad, mientras el verdadero Dios, Jehová, estaba siendo olvidado. Dios le dio a Elías la misión de demostrar, de una vez por todas, que solo él tenía poder sobre el cielo y la tierra. En un acto de valentía sin igual, Elías desafió a los 450 profetas de Baal a un enfrentamiento público, en el Monte Carmelo, ante todo el pueblo de Israel. El desafío era simple: cada uno debía preparar un altar y colocar un sacrificio, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera enviando fuego del cielo sería el verdadero Dios. Elías sabía que esta confrontación definiría el futuro espiritual de Israel. Los profetas de Baal comenzaron su ritual. Gritaron, danzaron, se cortaron con cuchillos y clamaron a su Dios, pero nada sucedió. Elías, observando todo esto, no pudo evitar burlarse de ellos. Quizás Baal está ocupado, o está de viaje, o tal vez está dormido, les dijo. La ironía de Elías mostró la desesperación de los falsos profetas, que clamaban a un Dios inexistente, mientras la verdadera respuesta estaba por llegar. Cuando llegó su turno, Elías no solo preparó el altar con el sacrificio, sino que también dio un paso más allá en su fe. Mandó llenar 4 grandes cántaros con agua y los derramó sobre el altar, sobre la leña y el sacrificio, empapando todo completamente. El propósito de esto era hacer el milagro aún más grande.
pues, en la mente humana, sería imposible que algo mojado pudiera encenderse con fuego. Pero Elías no dudaba de que Dios iba a responder. Elías oró una simple oración: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Entonces, sucedió algo increíble. El fuego de Dios descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras del altar y hasta el agua que había sido derramada. El pueblo de Israel quedó atónito. No pude más que caer de rodillas, reconociendo a Jehová como el único y verdadero Dios. Ese día, Elías no solo derrotó a los profetas de Baal, sino que mostró de manera clara y contundente que la fe en Dios verdadero era la única respuesta. El pueblo, que había estado dividido entre dos dioses, finalmente se inclinó ante el Señor y la idolatría de Baal fue derrotada. Sin embargo, aunque la victoria de Elías fue impresionante, el desafío no había terminado y un enemigo mucho más peligroso estaba a punto de hacer su movimiento. Elías en el desierto, la persecución y su encuentro con Dios. La victoria de Elías en el monte Carmelo fue espectacular. Sin embargo, este triunfo no fue suficiente para cambiar por completo el corazón de aquellos que lideraban la nación. Jezabel, la reina que había traído la adoración a Baal a Israel, no se rindió fácilmente. Al enterarse de la muerte de los profetas de Baal, juró vengarse de Elías. Con un mensaje lleno de furia, le envió un ultimátum: así me hagan los dioses y aún más, si mañana a esta hora no he hecho con tu vida lo que tú hiciste con ellos. Elías, el valiente profeta que se había enfrentado a 450 falsos profetas, ahora estaba lleno de temor. Su humanidad se hizo evidente cuando huyó hacia el desierto, buscando escapar del alcance de Jezabel. Solo y cansado, se desplomó bajo un arbusto, con el corazón lleno de angustia, clamó a Dios: «Basta, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». Había pasado de ser un hombre lleno de fe a uno quebrantado por el agotamiento y el miedo. En ese momento de profunda desesperación, Dios no respondió con reproches, sino con gracia y cuidado. Envió a un ángel que lo despertó suavemente y le dijo: «Levántate y ven». Frente a él, apareció un pan recién horneado y una jarra de agua. Elías comió y volvió a dormir, pero el ángel regresó una vez más, alimentándolo de nuevo y preparándolo para un largo viaje. Esa comida fortaleció al profeta para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, un lugar cargado de significado espiritual. En Horeb, Elías se refugió en una cueva, aislado y aún sumido en su desánimo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no lo dejó allí. En un encuentro profundamente personal, Dios le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta expresó su sentimiento de soledad y derrota, diciendo que era el único que quedaba fiel a Dios y que ahora también buscaban matarlo. Entonces, Dios le pidió que saliera de la cueva para encontrarse con él. Primero, vino un viento poderoso que rompía montañas, luego, un terremoto, después, un fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Finalmente, vino un susurro apacible, un sonido tan suave que contrastaba con los eventos anteriores. Allí, en el silencio, Elías reconoció la presencia de Dios. A través de este encuentro, Dios le mostró que no siempre actúa de forma espectacular, sino también en lo pequeño y lo íntimo. Renovado y con una nueva misión, Dios le recordó a Elías que no estaba solo. Había 7000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado. Además, le dio instrucciones claras: debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Este encuentro no solo restauró el espíritu de Elías, sino que lo preparó para cumplir la siguiente etapa de su misión. Con fuerzas renovadas, Elías abandonó el desierto, listo para continuar el propósito divino que Dios le había encomendado. Sin embargo, su camino lo llevaría a establecer un legado que perduraría mucho más allá de su tiempo en la tierra. Elías y Eliseo, el legado profético. A pesar de las pruebas y la persecución, Elías continuó cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. A su paso, fue ungido por Dios para dar continuidad a la obra profética, y no estaría solo en su camino.
Elías fue guiado por Dios para elegir a un joven que sería su sucesor, Eliseo. Este joven, con un corazón dispuesto a seguir a Dios, estaba trabajando en el campo cuando Elías lo encontró. Sin decir una palabra, Elías arrojó su manto sobre él, un acto simbólico que significaba el traspaso del liderazgo profético. Eliseo no dudó ni un momento. Dejó todo atrás, su familia, su tierra, sus bueyes. Siguió a Elías y se convirtió en su discípulo, aprendiendo y creciendo bajo su sabiduría. En esa relación, Elías no solo fue un maestro, sino también un ejemplo de obediencia y fe inquebrantable. Eliseo presenció milagros extraordinarios, desde el suministro sobrenatural de alimentos hasta la resurrección de muertos, todo en el nombre del Dios que servían. Cada uno de estos milagros formaba parte de un legado que no solo fortalecería la fe del pueblo de Israel, sino que también prepararía a Eliseo para ser el siguiente en llevar la antorcha del mensaje de Dios. Aunque Elías comenzó a sentir el peso de su misión, no estaba solo. Dios lo había asegurado al recordarle que aún había 7.000 fieles en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Aún así, el tiempo de Elías en la tierra estaba llegando a su fin, y una nueva fase en la historia divina se estaba por iniciar. En su viaje hacia la última etapa de su vida, Elías comenzó a tomar decisiones importantes, comenzó a visitar lugares clave, como Betel y Jericó, donde él y Eliseo pasaban tiempo juntos, preparándose para el acontecimiento más asombroso de todos. Al llegar al río Jordán, Elías y Eliseo se encontraron con una escena de despedida. Elías, sabiendo que su tiempo había llegado, le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de su partida. Eliseo, sin dudarlo, pidió una doble porción del espíritu de Elías, deseando ser el instrumento de Dios con aún más poder y sabiduría que su maestro. Elías le respondió que si veía su partida, su petición sería concedida. El tiempo de Elías estaba marcado, pero la continuidad del legado profético estaba asegurada en Eliseo. El momento de la separación llegó, y fue entonces cuando el cielo comenzó a moverse de una manera inesperada. Los cielos se abrieron y un carro de fuego, acompañado de caballos de fuego, descendió y se separó a Elías y Eliseo. Con un grito de angustia, Eliseo observó cómo su maestro era llevado al cielo en una gloriosa ascensión. Elías ya no estaba en la tierra, pero su legado seguía vivo en Eliseo, quien inmediatamente tomó el manto de Elías y se preparó para continuar la misión profética. Elías había cumplido su llamado, había enfrentado la idolatría, había renovado su fe y había transmitido su legado a Eliseo, quien continuaría la obra de Dios con poder y valentía. Elías no solo había impactado a Israel en su tiempo, sino que su ejemplo perduraría a través de generaciones, como un faro de fe y obediencia para todos los que seguirían el camino del Señor.